Ana María Hurtado nació en Caracas, es poeta, es también ensayista, es médico, egresada cum laude de la Universidad Central de Venezuela, es psiquiatra y psicoterapeuta tanto de niños como de adolescentes y adultos, con estudios en el Centro de Estudios Junguianos de Caracas y también en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Ha sido igualmente docente de semiología y de historia de la psiquiatría en el posgrado de psiquiatría de la Universidad Central de Venezuela. Eh, es además, bueno, como dije, una activista cultural, mantiene, por ejemplo, un programa de entrevistas a poetas online a través de una plataforma que es Cultura Mundis, en conjunto con Johnny Gavlovsky y Edgar Vidaurre, eh, y ha sido invitada a numerosas actividades literarias en diversas partes del mundo. Entre otras, es muy destacada su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, que tuvo lugar el año pasado, a raíz de la publicación de su más reciente libro, del que luego hablaremos. Su obra poética eh, se puede nombrar en los siguientes títulos. Eh, Son 5 libros, empezando por La fiesta de los náufragos, de 2015. Luego, en 2018, publica El beso del arcángel, que está escrito en coautoría con el poeta colombiano Leonardo Torres. Su tercer libro es este que tengo yo aquí, El árbol que en ella muere. Hablaremos luego de él, editado también por la editorial Diosa Blanca en Caracas en el año 2023. Ese mismo año se publica un libro que viene a ser, en cierto modo, un libro paralelo a este, que se titula La única inocencia. Y por último, como les decía, está El reino, que se publicó en México en la editorial Salto Mortal en 2024 y que es, si no me equivoco, hasta ahora la más reciente publicación. Sí. Sí. Entonces, yo estoy muy, muy feliz realmente de contar contigo, Ana María. Gracias. Recuerdo que nos conocimos el año pasado, si no me equivoco, en Caracas, La poeteca. en la Poeteca de Caracas, y a partir de ese momento hemos estado en contacto y bueno, es estupendo que estés con nosotros hoy para compartir esta conversación. Nosotros solemos comenzar siempre por los orígenes, solemos empezar un poquito hablando de los comienzos, ¿no? Naciste en Caracas Sí. y pasaste tu infancia allí. ¿Qué supuso para ti esa experiencia? ¿Qué recuerdos tienes más impactantes de tu infancia en Caracas? Eh, Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Rafael, por la invitación y a todos ustedes por estar acá, ¿no? Qué bello es poder tener este encuentro acá en Santa Cruz de Tenerife. Mira, es muy curioso mis recuerdos caraqueños, ¿no? Que, por cierto, estoy hace años tratando de escribir una especie de novela o cuento largo, no sé, o novela corta, sobre esos recuerdos. Está muy, muy tocado por la geografía caraqueña, ¿no? Lo vegetal de Caracas, la exuberancia que tú la conoces, por los pájaros, de alguna manera por la belleza que me circundaba. Yo me crié muy cercana a mis abuelos, sobre todo a mi abuela y a mi tía abuela materna, que curiosamente me contaban cuentos. Esto es uno de los recuerdos más importantes, ¿no? Que antes de que yo aprendiera a leer, que aprendí muy pronto, por cierto, me contaban cuentos desarrollados en Caracas.
¿no? O sea, ella me hacía referencia a que había habido una chica que se llamaba Mercedita, que vivía en La Pastora y que le había pasado tal y cual cosa, y así iba echando cuentos, pero resulta que poco a poco me di cuenta que esos cuentos de tradición oral eran los cuentos clásicos, entonces de alguna manera estaba la Cenicienta, la Bella Durmiente, el Barba Azul, todo ambientado en Caracas con nombre y apellidos y gente que ella había conocido en sitios de la ciudad. Eso generalmente hizo, yo creo que eso es una impronta muy profunda que tengo de sentir que yo vivía en un lugar mágico, ¿no? O sea, que de alguna manera en mi ciudad podían pasar cosas, cuentos de hadas, ¿no? Porque yo le decía, pero seguro que tú conociste a Mercedita. Sí, esa misma que se quedó huérfana chiquita, porque lo peor que le puede pasar a uno es quedarse huérfana chiquita, porque después viene una madrastra que quién sabe qué le va a hacer. Entonces, por ahí iba, ¿no? La cosa, o Barba Azul, que había llegado una vez a San José y era un extranjero. Entonces eso me toca mucho y otro recuerdo muy temprano que me toca muchísimo, que tiene que ver con eso que te hablaba de Caracas, con el tipo de casa caraqueña, que yo creo que es muy parecida a la casa típica canaria, que son esas casas de patios, de 2 patios, y entonces, bueno, en la casa de mi abuela tenía en ese segundo patio tenía muchas matas, ¿no? Entonces yo recuerdo, una vez estaba, ya había una escalera que hacía que uno subiera a la azotea, y había caído una lluvia monumental, y yo estaba sentada en la escalera, tendría muy pocos años, porque quizá tendría 4 años, y la luz ya había cesado de llover, entonces vi el verde iluminado por la luz, pero era una luz como acuosa. Ese recuerdo es fundamental para mí, no me digas por qué, pero yo he tratado y lo he escrito, pero es un recuerdo, una impronta visual y sensorial de mi infancia, ¿no? Que creo que donde está mi abuela, donde está Caracas. Sí, de hecho, creo que hablaremos luego, creo que tu poesía está muy marcada también por ese tipo de imágenes visuales, vegetales, ¿no? Sensoriales, en cierto modo, y bueno, se remontan, como vemos, también a tu infancia, ¿no? Eh, Quería preguntarte, Ana María, también por cuáles fueron las primeras lecturas, qué influencia recibiste de tu familia en este sentido. ¿Había libros en tu casa? ¿Cómo fueron también tus primeros años escolares, ¿no? Mira, sí, habrían libros en mi casa, además libros muy viejos, muy antiguos, porque vengo como de una familia de educadores, ¿no? De formadores de escuela, hicieron una escuelita, mi abuela era fundadora de una escuela, entonces yo tenía a mi alcance muchísimos libros, ¿no? Este, curiosamente, ahí tuve contacto con la lectura muy pronto. Y lo primero que quise leer fue un periódico. Cuando aquí todavía hay periódicos grandes, allá en Caracas ya no hay periódicos todos virtuales. Aquellos periódicos que se abrían, para mí eso ejercía una fascinación. Entonces creo que aprendí a leer muy pronto porque quería quería leer el periódico. Lo otro es que muy pequeña, mi papá me regaló un libro que era de él, un libro también viejo, que tenían esa cosa de los libros antiguos que están como amarillentos y huelen a viejo. Me regaló una obra de Andrés Eloy Blanco, nuestro gran poeta, y es uno de sus primeros libros que se llama Giraluna, que por cierto está editado en México y venía con unas ilustraciones en plumillas. La poesía de él, que es una poesía pudiéramos decir, muy sencilla, muy rítmica, muy sonora y muy sencilla, ¿no? Porque es como, por eso lo llaman quizá el poeta del pueblo, ¿no? Porque es muy fácil llegar a esa sonoridad.
A mí me fascinó y recuerdo pedazos que me sonaban, me hacía enamorarme de las palabras, y lo otro es que los dibujos a plumilla los terminé pintando con Primacolor, porque me pareció que era un libro para colorear. Y entonces eso también creo que me marca el hecho de que otra vez lo sensorial, o sea, que la poesía venía con algo que tenía que ver con las artes plásticas, ¿no? Y eso me fascinó de ese libro, Giraluna. Es uno de los más antiguos, creo que uno de los primeros libros que leí. Tendría como 6 años, quizá. Y bueno, siempre creo que recuerdo con mucho cariño, aun cuando no lo parezca, como que estábamos hablando un poco de eso ahorita con Antonio, de que en el bachillerato yo tuve mucha suerte de educarme en un colegio muy bueno, y lo mandaban a uno a leer desde los grandes clásicos españoles o la Ilíada, la Odisea. O sea, tuve oportunidad de acercarme a la literatura de una manera muy intensa y muy gozosa para mí, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, leí muy pequeña la Ilíada, la Odisea, y leí también me parece que es un privilegio. Los tenía en mi casa, el libro de Buen Amor y el poemario del Cantar del Cid, del mío Cid, en castellano antiguo. Entonces yo leí, a mí todo eso me gustaba, o sea, el enamoramiento por las palabras creo que ha sido un elemento constante, ¿no? Sí, 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 qué bueno, sí. Bueno, estoy muy larga en esa respuesta. No, va perfecto, perfecto. Nos va a dar tiempo de todo el cuestionario. Bueno. Está muy bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito y vayamos ahora a los estudios universitarios, ¿no? ¿Por qué te decantaste por la medicina, ¿no? Da la impresión de que, bueno, por lo que nos has contado, por ese contacto con las lecturas, con los clásicos, ¿verdad? Da la impresión de que lo más lógico hubiera sido que te orientaras hacia carreras de letras, de humanidades, ¿no? Y sin embargo estudiaste medicina y luego te especializaste en psiquiatría, ¿no? Que es una manera de... Claro. Un camino alterno. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a esos estudios? Mira, qué buena pregunta. Bueno, creo que hay un poco de ilogicidad en mí y en cómo me he ido desarrollando, ¿no? Creo que es una vocación muy temprana la de la medicina. Realmente creo que una vez me llegó de manos del niño Jesús o Santa Claus, San Nicolás, como lo llamen. Me llegó un equipo de médicos, ¿no? O sea, sí. Y eso me encantó, ¿no? Y empecé como a jugar a ser médico y empecé a pensar que no podía hacer otra cosa. No tengo ninguna respuesta así tan clara de que yo sentí una vocación por el prójimo. Seguramente la sentí de manera inconsciente, pero me gustaba lo médico como una cosa de curiosidad. Tal vez esa es la respuesta. Me has llegado al punto, porque tal vez el ser curiosa, ¿no? Creo que en la medicina hay una curiosidad que se me sació mucho, y más con la psiquiatría, ¿no? Y esa cosa exploratoria de la medicina me gustó muchísimo. Sin embargo, como tú bien dices, lo que pasa es que yo fui buena también en las ciencias naturales, ¿no? Entonces sí me llamó la atención la biología y tal, pero era expresamente las materias que me gustaban realmente eran las humanidades, eso sí es cierto. Y tal vez eso me lleva directamente a la psiquiatría, porque en la psiquiatría ya hay una decantación, ya no es el cuerpo sufriente, sino es otro tipo de sufrimiento, y ineludiblemente tenía que tocar, al menos para mí, hay psiquiatras que no, pero al menos para mí la psiquiatría tiene un componente humanista importantísimo, un componente de lenguaje, un componente literario incluso. Entonces creo,
a la mitad de la carrera quise estudiar filosofía, que es otro de mis grandes amores. Hay algo que disfruto muchísimo en la filosofía, pero y traté de acercarme para ver el pensum y tal, pero realmente la medicina es una carrera que le ocupa a uno muchísimo tiempo, y entonces decidí como dejarlo para después lo de la filosofía, cosa que se me ha llenado también por mi cuenta, porque soy como una especie de autodidacta en filosofía, y bueno, ya al entrar en psiquiatría creo que todas esas cosas se unieron, y más en psicoanálisis, ¿no? Donde ya uno ya unes lo científico con lo humanista. Para mí no hay, no se puede ver separado, ¿no? Sí, justamente, bueno, aunque no lo tenía aquí, pero tenía la curiosidad de saber, dentro de las escuelas psiquiátricas, ¿no? Hemos visto cómo te formaste en el Centro de Estudios Jungianos, pero también entiendo que tu pasión por el psicoanálisis parte de Freud, ¿no? Entonces, un poco, ¿podrías comentarnos un poquito en cuál o en cuáles de las escuelas te sientes como más cómoda o has trabajado mejor en el ámbito junguiano, freudiano? Bueno, los dos me gustan. Freud a lo mejor se desmayaría si me escuchara. Pero no, sí, creo que una es la continuación de la otra, aunque no lo vieran en su momento. Creo que Jung hace una exploración del inconsciente colectivo, mientras que Freud hace una profundización en el inconsciente personal. Pero las dos me parecen que se complementan perfectamente en mi caso. Y creo que lo comentaba hace poco, que los pacientes son los que me dicen a mí hacia dónde debo ir en la práctica, ¿no? Porque es muy curioso, ¿no? O sea, que no es que yo no me... el paciente no tiene que adaptarse a esto que yo le estoy ofreciendo, sino que yo veo por dónde va él, porque obviamente no somos iguales, y bueno, algunos son, el paciente es junguiano, vamos a decirlo, o sea, hay pacientes que tú dices, no puedo interpretar otra cosa sino a través de las visiones de Jung, que son, por cierto, unas visiones muy poéticas, ¿no? Sí. Creo que Jung también, de alguna manera, se acerca al fenómeno humano a través de la plástica, de la poesía, de la antropología, de la sociología. Entonces es muy, muy completo y tiene una visión del mundo. Mientras que otros pacientes, tú los ves y dices, bueno, son un caso de Freud, escapado de allá de Viena, vino a mí esta señorita, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, creo que los dos... me llevo muy bien con los dos, con Freud y con Jung. Bueno, estupendo. Y con Lacan a veces, tengo mis escarceos, que bueno. También. No, es ineludible Lacan, además es francés, hay que darle su... Bueno, si entramos ahora ya en materia, digamos, literaria, ¿no? Habías comentado tu formación cuando eras adolescente, un poco con las lecturas de los clásicos, ¿no? Pero en algún lugar, en alguna entrevista, has mencionado la importancia de cierta tradición poética venezolana, sobre todo en el ámbito de la poesía escrita por mujeres. Por mujeres, ¿no? sí. Has hablado de cómo te sientes un poco inserta en la tradición de grandes poetas venezolanas. Has mencionado a Enriqueta Arbelo, a Luz Machado, a Elizabeth Schoen, a Ida Gramco, a Jani Osot, ¿no? ¿Qué representa para ti esta tradición y por qué te sientes de algún modo parte de ella, ¿no? Bueno, ojalá sea parte de ella. No, bueno, la verdad es que no sé por qué, en general la poesía femenina ejerce sobre mí un encanto, posiblemente por el mismo género. No tengo nada contra los poetas, al contrario, ¿no? Masculinos, pero las voces femeninas son voces muy especiales. Y las voces venezolanas femeninas en particular, estas que has nombrado, que creo que
que las llevo como en el ADN, ¿no? Ida Gramco es una poeta que me corre por las venas, Hani Ossoff, Luz Machado, estamos hablando, o sea, Elizabeth Sheng, o sea, son maneras de ver el mundo donde me identifico, donde hay una voz con la que resueno, ¿no? Y pienso, ojalá que pudiera hacer honor a ese legado de poetas femeninas extraordinarias. Hay poetas femeninas actuales también en Venezuela que son, yo creo que tú las conoces, María Antonieta Flores, poetas también, Eda Armas, o sea, grandes poetas, o sea, particularmente hay una cosa femenina en la poesía venezolana que a mí me llama la atención, Millo Bestrini, que no está entre nosotros, es una tremenda poeta, ¿no? Son voces muy fuertes, muy potentes. Claro. Sí. Y también quería preguntarte, porque creo que es algo importante en tu formación, creo que asististe en algún momento a talleres impartidos por Armando Rojas Guardia y lo has definido como ese gran maestro palpable, ¿no? Sí. Maestro cercano, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos un poquito sobre tu relación con él y con su poesía, por supuesto, ¿no? Claro, lo de Armando es como un amor de antes de la guerra. O sea Sí. antes de la guerra, quiere decir antes incluso de conocerlo en persona. Lo había leído y él tiene un libro fundamental que se llama El Dios de la Intemperie, que es un compendio de ensayo poético, poesía en forma de ensayo, que a mí me marcó mucho en el momento que lo leí. Y la presencia de Armando en mi vida es tan importante que si él no hubiera pasado por mi vida o yo por la de él, yo ni siquiera estuviera aquí hablando contigo, ¿no? Porque yo siempre habría escrito, por ahí debo haberte dicho que estando yo de estudiante universitaria me gané un premio de narrativa de que en aquel momento era muy importante, el premio Julio Garmendia de la División de Cultura de la UCB, ¿no? Había hecho, solamente hacía narrativa, me gané ese premio, un poco hasta me asusté, porque dije, que es una cosa un poco extraña, o sea, no lo digerí bien, no sé, me asustó. Y no tenía yo confianza en lo que escribía, ¿no? Prefería como escribir y guardar eso, que nadie lo viera o muy poca gente viera aquel horror. Entonces, me encuentro con Armando en el año 13, fíjate, relativamente reciente, un año bueno para él y para mí mejor, porque Armando estaba en ese momento en una época de mucha estabilidad, porque Armando tuvo una vida muy cinematográfica, muy novelística, ¿no? Entonces yo lo encuentro en una época de mucha plenitud intelectual y psicológica. Y logramos hacer, yo me sumo a sus talleres de poesía y sus talleres de mística y realmente hacemos un link, un enganche muy bueno, afectivo, poético, y creo que si él no me hubiera impulsado y hubiera creído en mí de la manera como creyó Armando Rojas Guardia y nos hicimos amigos hasta verlo morir, pues, o sea, una cosa profunda, ¿no? Es como mi padre literario. Yo nunca hubiera publicado, o sea, le debo este libro, incluso este libro y el temario de este libro está dedicado a Armando Rojas Guardia, ¿no? Creo que realmente la huella de Armando es imborrable para mí, desde todo punto de vista. Sí. Bueno, tan es así que para contarte parte del anecdotario, yo comienzo en el taller que él daba, él da talleres en diversos sitios, ¿no? Uno de los talleres, que era el fundamental, que era el de poesía, lo daba en su casa. Pero por una serie de anécdotas también que no vienen al caso, pasa a dar los talleres los últimos 3 años, hasta el año de la pandemia, los daba en mi casa. O sea, mi casa se convirtió en la casa de Armando, ¿no? En la casa
del taller de Armando, cosa que me llenaba de orgullo y de muchísimo cariño, ¿no? Sí, Tener a Armando allí. Qué bueno, sí. Bueno, en tus libros, Ana María, un poquito, por lo menos en lo que yo he leído, eh, cobra enorme importancia el plano de las tradiciones religiosas, las tradiciones místicas, simbólicas también, incluso las tradiciones esotéricas, alquímicas, cabalísticas, es decir, todo ese mundo de la tradición mistérica en general, ¿no? Mm. Yo sé que esta es una pregunta que puede ser muy larga de contestar, sé que te la habrán hecho otras muchas veces, ¿no? Pero un poco, ¿qué podrías decirnos sobre, digamos, tu interés por las tradiciones esotéricas, religiosas, místicas en general, eh, que aparecen siempre vinculadas con tu poesía, ¿no? Es decir, es como si tu poesía estuviera, en cierto modo, buscando un misterio y a través de la poesía estuvieras en esa búsqueda, ¿no? Quizá. Sí, sí, lo has leído muy bien. Y creo que eso es una de las cosas que más me unió a Armando, ¿no? Que él tenía también esa vocación mística, ¿no? Y de alguna manera la poesía también como un fenómeno de misterio, ¿no? No puede que llegue a lo místico, pero lo fundamental es la percepción de que en esa búsqueda de la palabra poética o en esa búsqueda de poderse expresar a través de la poesía hay un misterio, ¿no? Y hay algo que de alguna manera, si es misterio, está conectado con lo sagrado. Que claro, que en un mundo como el que vivimos, que está tan desacralizado, pareciera que uno estuviera hablando de alguna creencia religiosa o algún fenómeno religioso especial, y lo que se habla quizás de un fenómeno religioso humano como un fenómeno simbólico, como muy bien lo dijiste. Fíjate que todo lo que nombraste también lo hubiera podido nombrar Jung, ¿no? Carlos Gustavo Jung, que es lo alquímico, lo mistérico, esa especie de visión del mundo, pensando que detrás de todo lo que vemos, detrás o adelante, como digo, más allá o más acá, hay algo que uno no está viendo. Y creo que eso siempre de alguna manera lo tiene la poesía, ¿no? Aún con los temas más aparentemente irrelevantes o cotidianos o concretos, la poesía siempre debe tener o tiene un componente de que eso está diciendo algo más, ¿no? O sea que ese es un tema importante. Creo que mi acercamiento, entre otras cosas, tiene que yo vengo de una familia muy religiosa, ¿no? Pero yo nunca me he tomado el fenómeno religioso, que lo he escuchado mucho, afortunadamente también, y educada en colegios religiosos, pero nunca me he tomado el fenómeno religioso como un fenómeno castrante, represivo, que yo sé que puede tomarse así, que mucha gente lo toma así, incluso salen corriendo cuando... sino que todo lo contrario, siempre el aspecto, por ejemplo, del ritual religioso o de la liturgia, para mí ha tenido una especie de encanto erótico. Es lo menos erótico que pudiera ser el plantearse un elemento religioso que dicen, no, está en contra del erotismo del cuerpo. Yo lo veo más bien todo lo contrario. Hay un erotismo implícito en cual, y ojo, no estoy hablando solo de la religión católica, en cualquier religión o en casi todas las religiones, a excepción quizás de las más asépticas que no quieren imágenes y tal, pero aún allí, tú ves, por ejemplo, la estética del Islam, es una estética, a mi modo de ver, erótica, ¿no? De un erotismo, de una belleza seductora, por ejemplo, ¿no? Los templos del budismo, por ejemplo, o sea, que igualmente, todos los libros sagrados, o lo que uno llama libros sagrados, las escrituras sapienciales de todos los pueblos, tienen una hermosura poética. Entonces, claro, estoy más cerca del judeocristianismo,
Pero leyendo al Bhagavad Gita, por ejemplo, puedes encontrar elementos poéticos notables, ¿no? Y cualquier otro libro, el Tao Te Ching, o sea, entonces, yo he leído, porque me llama mucho la atención también las religiones orientales, la mitología griega, ¿no? Sí. Que en su momento uno lo llama mitología, pero todo es mitología. Y son religiones que siguen vivas, ¿no? Y uno les dice mitología. Y en la religión nuestra, las que están vivas, también hay mitología, porque es que si vamos a lo que es un mito, lo vamos a encontrar en cualquier religión, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que ese fenómeno, el fenómeno religioso como un fenómeno humano, como un fenómeno de religar, lo que significa religión, religarse a lo divino, pensar que hay algo más allá de lo que ves, algo sagrado, algo que es un poco lo que significa el misterio, ¿no? El elemento sagrado de lo humano, creo que sí, eso está muy, muy presente y fue un lazo de unión permanente con Armando, por eso este libro él daba unos talleres muy buenos de mística, donde no solo hablaba, muy interesante, de la mística judio-cristiana, sino de todas las religiones, incluso del fenómeno místico en el ateísmo, que también lo hay, ¿no? O sea que muy interesante. Sí, de hecho, justamente había un poco reflexionado sobre cómo en tu caso no se trata tanto, efectivamente, de un diálogo con alguna religión confesional, sino con las tradiciones de lo místico, precisamente, que suelen estar en los márgenes de las distintas religiones, ¿no? Es decir, tanto, por ejemplo, Son la hasta mística... perseguidos. Claro, El fenómeno místico es perseguido por la sí, religión institucional. claro, por la sí, ortodoxia, ¿no? Es decir, exacto. se trata en realidad de corrientes heterodoxas y justamente el tema del erotismo, que tú ya lo mencionaste, yo quería un poco abundar en esto, ¿no? Es decir, cómo justamente esas tradiciones místicas, tanto la cábala judía como el sufismo islámico, ¿no? Como la mística cristiana medieval y renacentista, ¿no? O incluso el tantrismo, ¿no? Dentro de las religiones orientales, ¿no? Ponen en el centro digamos, la sensualidad, el eros, ¿no? El cuerpo, ¿verdad? Y entonces yo observo en tu poesía que es muy notable este diálogo, ¿no? Entre lo mistérico y lo corpóreo, ¿no? Sí. Entonces un poquito, si podrías abundar en torno a este tema, ¿no? Fíjate cómo vamos dando vuelta y llegamos al punto de la medicina. Fíjate que con la medicina me acerca al cuerpo, ¿no? Claro, el cuerpo sufriente, ¿no? Pero cuerpo al fin, ¿no? El tema es que el fenómeno místico no se puede dar sin el cuerpo. Es una constante, el pensar que el cuerpo es algo de lo cual hay que despegarse, que es más bien muy gnóstico, no es ni siquiera cristiano ni judío, que hay que dejar fuera el cuerpo, es todo lo contrario al fenómeno místico. El fenómeno místico atraviesa el cuerpo, porque en el cuerpo es de donde parte, de alguna manera, la búsqueda y el encuentro, ¿no? El hallazgo, ¿no? Está en el cuerpo. No está afuera, está en lo que podemos percibir, ¿no? Tal vez como decía William Blake, que decía, si se nos abrieran las puertas de la percepción, ¿no? Y que William Blake tiene un verso que yo siempre llevo porque es muy interesante, que él dice que no tenemos un cuerpo distinto del alma, sino que el cuerpo es el alma percibida por los 5 sentidos. Eso creo que es fundamental. Entonces, si vemos así, como que no hay un cuerpo por aquí del cual hay que desprenderse, entonces yo me pongo a fantasear místicamente, ahí no hay fenómeno místico. El fenómeno místico es corporal, porque en la profundidad del cuerpo, esto es interesante porque aquí se une todo, en la profundidad del cuerpo, lo que diría Armando, en la abismal carnalidad, allí es donde está el inicio del alma o el comienzo del alma. El alma no está fuera del cuerpo, ¿no? Y
de alguna manera el vehículo va a ser siempre el cuerpo. De alguna manera el erotismo, por ejemplo, y eso lo saben todas las religiones, incluyendo la religión cristiana, el erotismo es una vía de entrada al fenómeno místico. Por ejemplo, estaba recordando a este poeta chileno Gonzalo Rojas, que tiene unos poemas profundamente eróticos y místicos, y él no tiene ninguna intención de que sean religiosos. Sin embargo, comprende perfectamente que toda la sexualidad y la sensualidad van a ir al más allá, ¿no? A lo que está en lo que llamaríamos el misterio, ¿no? En la unión mística con el todo, ¿no? A través del cuerpo. Sí, sí, es muy interesante este tema, ¿no? Quedaría, y de hecho yo creo que podemos luego, cuando tratemos algunos de los libros, ¿no? Hablar un poquito más al respecto, ¿no? Quería, antes de pasar a tratar cada uno de los libros, quería hacerte una última pregunta general sobre la poesía, pero voy a fundir dos preguntas que traía. Una es, porque creo que están vinculadas, ¿no? Una sería si para ti la poesía en cierto modo representa como una especie de faro en tiempos de oscuridad, ¿no? Y la otra, un poco llevándolo a la actualidad, o al momento que vive Venezuela desde hace ya bastante tiempo, ¿cómo concibes que la poesía puede, en cierto modo, responder o reaccionar ante la realidad venezolana? Es decir, bueno, no sé si al final la fusión de las dos preguntas ha sido acertada, porque estoy dando por hecho que la realidad venezolana es oscura, ¿no? Pero ¿cómo planteas, digamos, que la poesía puede dialogar o puede concebirse en un mundo, como decías antes, también desacralizado, en un mundo cada vez más violento, en un mundo como el que vivimos, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí entramos en esta pregunta que responde Hölderlin, famosa, ¿no? Ya un lugar común, ¿no? De que si pueden haber poetas en tiempos de miseria, en tiempos de penuria. Y creo que precisamente hay más poetas en tiempos de penuria. Si uno se pone a ver la historia, pues hay movimientos poéticos interesantísimos en momentos muy difíciles de la historia, ¿no? Y creo que Venezuela no escapa de eso. De hecho, hay un movimiento juvenil de jóvenes que han nacido y crecido en estos 20 y tantos años, que tienen un movimiento poético que te admiran mucho y todo. Que tienen un movimiento poético vibrante, ¿no? Porque creo que sí, que de alguna manera, con todo esto que estamos hablando de la poesía, cómo vivir en el mundo, cómo estar en el mundo, eso que Hölderlin daba respuesta, que los poetas de alguna manera en la noche del mundo, fíjense, él está hablando en el siglo XVIII, ¿no? Y está hablando de la noche del mundo, porque además había muchas noches del mundo, no solo la venezolana, ni la europea. Ellos traen de alguna manera el licor de los antiguos dioses, ¿no? Entonces, de alguna manera, el licor de los antiguos dioses significa eso que impulsó a los primeros hombres a hacer poesía, porque no debe haberlo impulsado el hecho de que estaban extremadamente gozosos y bien, aunque hay también una poesía que nace del gozo, por supuesto, ¿no? Pero lo interesante es llevar la penuria al gozo a través del licor de los antiguos dioses, ¿no? O sea, de alguna manera, la poesía es un camino donde a través de la palabra el hombre ejerce su humanidad y la ejerce en los peores tiempos. Recuerdo, bueno, por ejemplo, la inmensa poeta, otra mujer de estas grandes, Ana Akhmatova, viviendo toda su vida en la Unión Soviética en tiempos terribles, hace una poesía inmensa, ¿no? O Marina Tsvetajeva también, que tuvo una vida tristísima también,
creo que ellas dos las tomaría como ejemplo de cómo puede haber una gran poesía en tiempos oscuros y en tiempos de penuria, cómo el espíritu humano se sobrepone buscando su humanidad. Creo que el tema es buscar la capacidad expresiva, porque lo humano, aquí te voy a responder con todo, todo, vamos a hacer un circunloquio. De alguna manera, la capacidad simbólica, la capacidad del lenguaje que está íntimamente relacionada con la capacidad simbólica, la capacidad de ver lo que es el antropo, que es el que ve hacia arriba, es decir, el que se impulsa por encima de su circunstancialidad para cambiarla. Creo que allí está un tema básico en la poesía, ¿no? En la utilización del lenguaje como arma de cambio. Tenemos a Rafael Cadenas, que bueno, es un poeta mayor, con esta frase que nosotros se la hemos desgastado abusivamente, que es que florecemos en un abismo. Ahí lo dice todo, florecemos en un abismo. Tal vez si no estuviéramos en un abismo no estuviéramos floreciendo, ¿no? Claro. Entonces creo que la floración hace que el abismo uno lo vea de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, y por cierto que me estaba haciendo unas preguntas, porque él fue al programa que él nombró por allí, que tenemos allá, que entrevistamos poetas. Te hice menos preguntas que todas. ¿Verdad? Te traté mejor. Estoy abusando un poco de ti, pero bueno. Vamos a y todavía queda un poco. Queda. Pero bueno, yo creo que vamos a entrar ya en los libros, ¿no? Okay. Justamente porque... Bueno, yo traía un poquito una pregunta por cada libro, pero yo creo que lo mejor quizá es que, bueno, yo he leído estos dos, ¿no? No conozco los dos primeros libros tuyos, que fueron La fiesta de los náufragos. Ajá, que aquí lo tengo. Sí. Este tiene mucho que ver con Canarias, para que tú veas. Sí, bueno. Pues entonces me interesa que hables un poquito de La fiesta de los náufragos. Primero tuyo, ¿no? Claro. Este libro lo escribo yo en el año 2007, ¿no? Está inspirado por mi suegro, que en paz descanse, que era canario, el padre de aquella chica tan bella que está por allá, y el abuelo de esta otra. Bueno, él en aquella época de penuria española, él viaja en un velero de Canarias a Venezuela, que era la diáspora inversa, ¿no? Cuando los canarios llegaron a Venezuela. Entonces él echaba unos cuentos magníficos sobre ese viaje que casi todos los hijos no lo creían, ¿no? Creían que era un poco realismo mágico y él cambiaba las narraciones. Total que a mí me fascinaban los cuentos y se los volvía a preguntar, ¿no? Como hacen los niños chiquitos, igualito que sea con mi tía abuela. ¿Y qué fue lo que pasó con...? Entonces yo le mira, vamos a ver si me pudieras volver a echar cómo fue que llegaste a la América, cómo te hiciste a la mar, ¿no? Aquellos me hice a la mar. Él tenía cosas muy interesantes, fíjate, en su narrativa que eran poéticas. Entonces, vamos a decir que el privilegio mío de escucharlo y la habilidad de copiarme, ¿no? Del expolio, así de una manera descarada. Entonces, claro, casi todo el libro está muy empapado de Canarias. Tiene descripciones de playas. Claro, cuando hablo de náufragos uno siempre se imagina una playa, algo donde tú llegas, ¿no? Porque el náufrago es un sobreviviente al fin y al cabo, ¿no? Hay mucho de Canarias, también por supuesto de Venezuela, pero está muy, muy marcado por los cuentos de mi suegro, de cómo se hizo a la mar. ¿Qué te parece? Maravilloso. Luego podrías leernos un poema de este libro. ¿Cómo no? Sí, incluso sí. El robo es descarado porque hay algunos versos que son tomados literal de lo que él me decía. Después te leeré algunos literales. Él echaba sus cuentos y era un poeta sin saberlo. Sí. Como hay muchos. Como hay muchos. Además, la hazaña es poética. Sí. La hazaña es poética. Sí. Y además tenía una pregunta que era tu relación con Canarias, con lo cual ya está respondida, más o menos. Bueno, es una relación muy larga y muy intensa. Sí.
Bueno, si te parece, bueno, este libro, esta edición maravillosa, que es El árbol que en ella muere, Mm, quería comentar que contiene, bueno, desde la cubierta hasta el mm. interior, contiene una serie de imágenes que son de la mística alemana Hildegard von Hildegard Bingen, von ¿no? Bingen. Que no solo era escritora, sino también era música, Médico era también, médica, era botánica, de era, en todo. fin, Sí, sí, y era un una mujer fenómeno. del siglo, creo que 12, más o menos, Antes, o sí, antes, sí, ¿no? sí, Sí. sí. Entonces, Está bueno, entre el 11 y el, sí, en sí, el siglo sí, ¿no? 11, porque ella justo está empezando el milenio. Sí, sí, Mm, sí. Entonces, es un libro en el que aparece todo esto que comentábamos de la sensorialidad y también todo el mundo también vegetal, ¿verdad? El ujú, mundo bueno, del árbol, justamente. En algún momento leí una cita, creo que era de René Char, puede ser, una ujú, cita que tú recordabas, donde René Char, el poeta francés, decía mm. que el árbol es ciego, creo que era así, el árbol es ciego El árbol es el que ve, la fruta es ciega y el árbol es el es que el que ve. ve y la fruta es Exacto, ciega. sí. Sí. Entonces, bueno, me parece que, bueno, es un libro que sintetiza todo este mundo, ¿no? Del conocimiento mistérico. Sí, Eh, es como una especie de misticismo a través de la naturaleza, sí, más bien dionisíaco, ¿no? sí, Que es un poco ese misticismo unido al, al esplendor de la naturaleza, al misterio de la exacto, sí. naturaleza. Hay mucho allí, en cambio, así como aquí hay mucho de Canarias con Mm, algunas cosas del Caribe, pero en este hay mucho definitivamente de la ciudad de Caracas. sí. Incluso hay unos que son como experiencias místicas mías Mm, de la naturaleza en el parque cercano a mi mm, casa, ¿no? sí, sí. Sí, Sí. También pájaros, ¿no? Los los pájaros, pájaros sí. y la misma, la exuberancia de Caracas con Sí, los árboles, ¿no? los árboles, sí, sí, Sí. sí, sí. Y bueno, luego tu último libro, hasta el momento, es bastante distinto por lo menos de Sí, este, sí. ¿verdad? Porque es El Reino, esta edición muy bonita mexicana, y es un libro en el que dialoga precisamente con ciertos momentos del judeocristianismo, de los evangelios. De hecho, el primer poema, si no me equivoco, se titula, bueno, no, el primero no, el segundo se titula Anunciación, Sí. ¿verdad? Y bueno, hay un montón de recreaciones eh, de momentos tanto de la vida de Jesús como de momentos en general digamos, de los evangelios, ¿no? Pero sin que podamos hablar de poesía confesional, sino Mm, es, digamos, una especie de recreación muy personal de esos mitos, de algún modo, que no dejan de ser mitos, ¿verdad? sí, sí. Eh, Cristianos, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué podrías comentarnos Que un poco ahí sobre... en este, además de Armando, que hablábamos mucho por su cristianismo y por el mío, ¿no? Los Mm, dos teníamos esa unión. Em, Aparte de eso, yo estoy entresacando algo. Este es un libro que fui escribiendo muy lentamente. Quizá el libro que escribí más rápido en mi vida fue el de la fiesta de los mm, náufragos, aunque pasé 9 años corrigiéndolo, pero lo escribí de una sola, de una mañana, sí, y creo que acababa de llegar de Canarias y dije, esto hay que escribirlo. Y luego 9 años, un sí. periodo de gestación, ¿no? De poderlo organizar. Estos también son libros que se van escribiendo muy lentamente. Entonces, el reino, hay algo que decía Jorge Luis Borges, que está allí en uno de los Mm, epígrafes y inspira además uno de los poemas. Jorge Luis Borges decía que Jesús era un poeta, era fundamentalmente un poeta, pero que lo único que había escrito se lo había llevado la, la arena, se había sí, borrado en la arena, porque es un episodio tal sí, cual sí, del Evangelio en que Jesús escribe algo y se borra, ¿no? sí. Pero no tenemos nada de él. Y lo otro de Borges es que él decía, que de hecho él tiene los Evangelios apócrifos, Mm, Jorge Luis Borges, que sería interesante
hacer como una reescritura, escribir sobre la escritura, ¿no? Sobre, ¿no? Sobrepuesto, no about, sino sobrepuesta a la escritura, ¿no? Y creo que de eso se trata, de traer toda la simbología que es extensísima y pródiga del Antiguo y el Nuevo Testamento, traerlo a nuestra época. De hecho, está lleno de las cosas terribles que ocurren en esta época, ¿no? Y de alguna manera insertarlo dentro de ese concepto un poco evanescente y difícil que es el concepto del reino de los cielos, ¿no? Que donde cabe desde la guerra en Palestina hasta el patio de mi abuela, ¿no? O sea, está todo, ¿no? Entonces creo que es una reescritura. Ahora pasó una cosa muy simpática en México. Cuando lo presento en el auditorio había muchos jóvenes y me empezaron a hacer preguntas muy interesantísimas y tal, y luego se me acercaron mucho y me dijeron, ay, yo nunca había leído la Biblia, pero ahora la voy a leer. O sea, que hice una especie de fenómeno evangelizante sin proponérmelo, una nueva evangelización a través de la poesía. Pero sí, creo que va por lo que tú dices, ¿no? De alguna manera es como renovar, hay una renovación de lo escrito, de lo que está allí y meterlo. De hecho, tomo diversas voces, ¿no? Hay algunas donde está hablando Jesús, o en otras habla la Magdalena, o en otras habla María, o en otras habla la serpiente, o en otro habla lo que está ocurriendo actualmente, o el muro de los lamentos. Es decir, como que hay una Hiroshima, qué sé yo, o sea, está todo, porque claro, si te pones a ver la idea real tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es una idea totalizante, ¿no? Una no historia, ¿no? Es una historia que deja de ser historia, ¿no? Claro, y se hace en el presente, ¿no? Se actualiza. Sí. Y entonces podríamos, en cierto modo, Ana María, considerar que este concepto del reino, ¿no? Desde tu punto de vista, es como una especie de la otra realidad, el mundo, en cierto modo, ideal, el mundo paralelo o el mundo utópico que estamos siempre buscando, es decir, esa realidad misteriosa que está en el presente, es decir, no es que esté fuera de este mundo, sino que el reino sería ese otro mundo que estaría en el nuestro, pero que tenemos que encontrarlo en cada momento, en cada Claro, instante. pero ni siquiera como, ¿cómo fue que dijiste? Utópico, ni siquiera como una utopía o como una cosa de algo perfecto. Precisamente ese es un poco el lado oscuro del libro, ¿no? Es un libro donde se trata de integrar los aspectos luminosos y oscuros de igual manera, ¿no? No buscando una visión ni siquiera paradisíaca, sino todo lo contrario, es una integración un poco siguiendo la teología cristiana, ¿no? Un Dios, como decía Simone Weil, la mística francesa, que decía que a Dios solo se le pudiera de alguna manera alabar o reconocer cuando nace en un recién nacido o en un Dios que agoniza, es decir, dos momentos de absoluta fragilidad humana. Entonces fíjate que en esos dos momentos hay tanta fragilidad que no se puede hablar de una cosa idealizada, ¿no? O sea, una cosa donde todo está pasando de la mejor manera, sino que hay sangre, sudor y lágrimas, ¿no? O sea, en los dos momentos, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que podría ser un buen momento para leer, para a lo mejor compartir algunos poemas. Ok, yo pensé, no sé si qué te parece, leer alguno de la fiesta de los náufragos, no sé, alguno del reino, y quisiera leer, traje aquí en algún poema por lo menos de un libro que tengo en proceso que saldrá próximamente, que se llama Raro Amor, con la editorial Eclepsidra de Carmen Verde Arocha. Muy bien, sí, sí. No sé si nos dará tiempo. Sí, yo creo que tenemos 5 minutitos a lo mejor. 5 minutos. 5 minutitos más antes de
de pasar a las preguntas del público. Ok. ¿Sí? Déjame ver qué te leo por acá. Mm. Algo que nos recuerde el viaje de mi suegro. Aquí están dos de las palabras que él dijo, ¿no? Sí. He desandado el territorio submarino, donde los corales extienden su lujuria entre las sombras. Mis pies conocen el resplandor rojizo del poniente, caen las nubes, se hunden como barcos heridos. Navego hasta la última frontera de la espuma. No sé leer cartas marinas, he perdido el horizonte. Los dos últimos versos son de mi suegro. Bueno, creo que, no sé, hay uno aquí que pudiera traerme. Esto también, el primer verso es de mi suegro. Resbalé en el escalón de los mares australes, un transatlántico, isla a la deriva, atraviesa mi entraña. Amargo, me preñó de brisa verde, sueño que el agua dulce inunda mi boca de serpiente. Sí. Leo ahora de El Reino. Reino, Ok, sí. vamos a ver que El Reino se las trae. Sí. No sé si, voy a leer uno más o menos corto y luego quisiera leer el de la arena, dedicado a Borges, que es un maestro no palpable. Sí. En este poema, la voz mía es la de la serpiente, ¿no? La del paraíso, ¿no? Que le dice, acuérdense que ella, para estructurar la tentación, para hacerla tentadora, le dice a Eva que coman el fruto, que si comen el fruto no moriréis. Entonces el poema se llama No moriréis. Acuérdense que está hablando la serpiente. El epígrafe es del Génesis que dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice la serpiente, viví exiliada en la magnitud minúscula del reino, alimentada de raíces, de pequeñas cápsulas silvestres. Comencé a reptar en el desierto, dormí bajo el crepúsculo de los olivos, fui despertando poco a poco con miedo a tanta luz, a tanto despertar. El ascenso del sol y sus circunvoluciones, los caminos litúrgicos de la luz me ayudaron a saber quién soy, cuál es el grano de sal, cuál es mi grano de sal para este reino. Y el de la escritura en la arena con epígrafe de Jorge Luis Borges, que dice, de Cristo sabemos que escribió una sola vez algunas palabras que la arena se encargó de borrar. Este es el episodio que todos ustedes, aunque no hayan leído la Biblia, lo deben haber escuchado, visto o se lo echaron como un chisme. De la famosa adúltera que van a apedrear y entonces le preguntan a Jesús qué haría con ella. Él no responde, sino que empieza a escribir sobre la arena. Y al final todos se van y él dice, bueno, que lance, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Aquí habla, en el poema habla la mujer adúltera. Lo vi escribir sobre la arena. Yo estaba desnuda ante la multitud, esperando las primeras piedras de la muerte. Fui hallada aquella tarde entre higos y amapolas, y ahora estoy aquí, tratando de no escuchar los gritos de la muchedumbre. Inclinado hacia el suelo, sus largos dedos surcaban la arena. Al principio creí ver la silueta de un animal brioso, desconocido. Aparecieron formas que semejaban hombres o pájaros. También una escritura como la de los habitantes de la tierra del Nilo, alfabetos de reinos más allá del desierto. Escribió puntos y espacios entre puntos y variedad de líneas, hizo una caligrafía de volutas, cifró extraños números, signos que se repetían, similares a los que usan los gentiles.
Trazó un templo con torres puntiagudas que alcanzaban el cielo. Dibujó las tablas de la ley en la levedad del polvo. Juntó a las letras sagradas y los 72 nombres del Eterno. La multitud de libros escritos y los que aún se fraguan en el pensamiento. Trazó las palabras dichas, los gritos y las lamentaciones. Perfiló un jaguar apacible frente a una niña en un siglo futuro, en un mundo distante. Dibujó la suma inagotable de estrellas. Cuanto existe brotaba sin cesar de sus dedos. Los fariseos decidieron marcharse, abrumados ante la extensión infinita y atroz del reino. Él se levantó y, sacudiendo el polvo de sus manos, me dijo unas palabras que surgían con la misma potencia de aquellas figuras de la arena, como si hablara en diversas lenguas, vivas, muertas, no nacidas aún. De su boca surgían palabras que no cabían en mi oído. Yo tuve oídos y no escuché. Mis ojos solo miraban los trazos en la arena. Con su mano, con su manto, cubrió mi desnudez. Al final, la brisa de la tarde había desdibujado su escritura. Y bueno, vamos a ver de este poemario para seguir con el reino. Este se llama, en este poemario El raro amor, son todos raros amores, porque al fin y al cabo todo amor es raro, ¿no? Entonces hay de todo, y tomo voces distintas, ¿no? Por ejemplo, en este está la Magdalena, para seguir, ¿no? Saldré con mis demonios untados en el cuerpo, al atrio del templo, a consagrarte a ti, que eres mi zarza ardiente y mi desierto. Y uno dedicado a Emily Dickinson, que tiene este epígrafe de ella: ¿está usted demasiado ocupado para decir si mi verso está vivo? Esto se lo escribe ella en una carta a un editor. Ella le pregunta a él esto, ¿no? Que si su verso está vivo. Y este es mi poema en la voz de Emily. Deja que mis poemas nazcan hacia ti, recíbelos entre tus manos, sostén sus diminutos cuerpos, sus rostros arrugados y atroces, la faz perpleja, el sin aliento de su respiración entrecortada. Desliza tus dedos por la garganta muda, dispérsale las gleras, llega a sus corazones, escáncialos, lame sus entrañas aún dormidas, dales de mamar, míralos. ¿Está bien? Bueno, muy bien, muy bien.